La forma como vemos el mundo afecta profundamente cómo nos sentimos y cómo actuamos. Nadie ha conseguido explicar, ¿no?, cómo se puede generar consciencia a partir de materia que no es consciente. Hay un estudio, ¿no?, dice en el libro de la revista Nature de hace unos años, en el que se demuestra que si el elemento conciencia, es decir, si no hay un observador ante un experimento, en este caso es un experimento de fotones, las propiedades de los fotones cambian, ¿no? Son distintas. Lo que nos está diciendo que la conciencia afecta a la materia. Si la actividad electroquímica de las neuronas es lo que genera la consciencia, ¿cómo puede ser que cuando se reduzca la actividad electroquímica los sujetos reporten estados de consciencia más elevados? Mucha gente, cuando ha estado a punto de morir, reporta tener experiencias de mayor consciencia. Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Trozo Podcast. En el episodio de hoy vamos a entrar de lleno en la filosofía, en la ciencia y en la espiritualidad. Y vamos a intentar responder preguntas, o más bien comentarlas, ¿no?, como qué es la realidad y de qué está hecha, de dónde surge la consciencia y si puede ser creada a través de la materia, o si tenemos libre albedrío y voluntad y libertad en la toma de nuestras decisiones. Y para ello he invitado a un amigo, muy buen amigo de hecho, que se llama Javi Aurey. Él lleva unos 14 años meditando dentro de un contexto budista y suelo tener muchas conversaciones de este tipo cuando estamos juntos en la playa o en la montaña. Entonces he pensado que era un muy buen invitado para hablar sobre este tema. Y lo que vamos a hacer es comentar un libro que hemos leído los dos recientemente, que se llama en inglés Why Materialism is Baloney, que en castellano la traducción sería como ¿por qué el materialismo es un embuste, ¿no?, o no es cierto? Y es de un autor llamado Bernardo Kastrup. Bernardo Kastrup es una persona, la verdad, increíblemente inteligente. Él es doctor en filosofía de la mente y es doctor en inteligencia artificial. Estudió ingeniería informática. Ha estado como científico en el CERN y además ha creado una startup de inteligencia artificial. Es una persona que comprende muy bien todo el ámbito cientificista y que comprende también muy bien todo el ámbito más filosófico y metafísico. Os advierto, antes de sumergirnos en el tema, que va a ser un tema muy abstracto, va a ser un tema complejo y que va a requerir que os estrujéis la mente. Por lo tanto, podéis sentaros tranquilamente en vuestra casa y escucharlo, pero no os recomiendo que lo escuchéis mientras estéis haciendo otras cosas porque va a ser muy fácil perderse. Antes de empezar la entrevista, os quería hacer un recordatorio, que es que si aún no estáis suscritos al podcast, le deis al botón de suscribir porque me ayuda mucho a poder contactar con nuevas personas interesantes para entrevistar. Al final, la cantidad de suscriptores es un poco la carta de presentación que tengo para convencer a gente de que venga al podcast. Por lo tanto, si no estáis suscritos, me haríais un gran favor si lo hacéis. Y por otro lado, también deciros que tengo una newsletter que la compartiré en las notas del episodio y allí también, si me seguís en la newsletter y os suscribís, prometo no enviaros spam, simplemente un domingo os enviaré el podcast que salga y al siguiente domingo suelo escribir sobre temas de salud o relacionados con el podcast que pueden ser de interés. Así que me haríais un gran favor si os suscribís. Y ya, sin más dilación, vamos al episodio. Hola Javi. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que es guay este capítulo del podcast, creo, porque tú y yo siempre tenemos conversaciones filosóficas y ahora tenemos la oportunidad de grabar una, aunque siempre pienso que lo que no grabas suele ser más interesante que lo que grabas. Y nada, vamos a intentar, porque sé que esto es una tarea titánica, analizar este libro que nos hemos leído, que es tan complejo y habla de ideas tan abstractas. Pero bueno, espero que a los que nos escuchen, que también les interesen estos temas, les pueda gustar lo que podamos compartir. Ya advierto desde el principio que no somos expertos en la filosofía, solo aficionados y que nos gustan estos temas. Así que esperamos que, poder dar nuestra opinión personal y que sea interesante. Gracias, Jorge, por invitarme. Sí, la verdad es que a mí me ha interesado mucho este libro
Yo soy un aficionado a la meditación desde hace unos años y todo lo que tenga que ver con la conciencia y la ciencia en este respecto me interesa mucho. Y además, tú sabes que yo soy budista y me ha encantado ver cómo este libro, desde un punto de vista quizás un poco más científico, coincide plenamente con muchas de las cosas que decía el budismo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un descubrimiento. Creo que si no estuviéramos ahora en un podcast lo estaríamos comentando igualmente con un café. Así que muy contento de estar aquí, de poder hablar contigo delante de otras personas sobre este tema y, como decías, ¿no? De una forma informal, como aficionados a la filosofía, a la meditación y no tanto como expertos. De hecho, sí, intentaremos bajarla, aunque es complicado, yo intentaré al menos bajar la conversación a un nivel que cualquier persona que le interese, sin tener conocimientos de filosofía previos, pueda entender de lo que hablamos y generar su propia opinión. Y lo primero que quería un poco introducir, ¿no?, para poner sobre la mesa, que creo que es bastante importante, es por qué deberíamos debatir sobre este tipo de cosas y reflexionar sobre la naturaleza de cómo son las cosas, ¿no? O sea, ¿qué utilidad tiene, qué implicaciones tiene cómo vemos el mundo y cómo creemos que es? Yo creo que la forma como vemos el mundo afecta profundamente cómo nos sentimos y cómo actuamos en el mundo. Pues haciendo un poco referencia al tema que hablaremos en este libro, ¿no? No es lo mismo pensar que la materia es lo único que existe a pensar que hay algo más allá de la materia, ¿no? Hay espacio para una vida con más sentido, quizás. Hay espacio para, desde la filosofía o desde la ciencia, dar espacio a la vida espiritual, ¿no? No es lo mismo pensar que una vez me muera todo se ha acabado, fundo a negro y ya está. No es lo mismo como vas a vivir la vida pensando esto, a pensar, y este es otro de los temas que vamos a hablar y que se habla en este libro, ¿no?, que quizás la conciencia va más allá de el día que nos morimos, ¿no? Entonces, todas estas implicaciones que tiene el cómo vemos la vida creo que son importantes de hablar y de pensar, porque pueden cambiar realmente cómo nos sentimos. De hecho, muchas veces me da la impresión que cuando, y esto también habla el budismo, cuando te ocurre algo, o sea, la misma experiencia ocurriéndole a dos personas distintas, dependiendo de cuál es su interpretación de lo que pasa, pueden afectarnos de manera muy distinta, ¿no? Y claro, entonces tiene un poder muy grande tus creencias sobre lo que ocurre. Es decir, cómo tú interpretas lo que sucede en tu vida. Puede dramáticamente cambiar el cómo la vives y las emociones que te generan y tus pensamientos. Entonces creo que sí que es importante hablar sobre este tema, y más en una época que al menos yo observo, mucha gente tiene una falta de sentido para vivir, ¿no? Y dotar de sentido al levantarte cada día, dotar de sentido a por qué vas a trabajar, dotar de sentido a las relaciones con los que te rodean, puede ser una experiencia muy enriquecedora para tu vida y hacer que sea más plena. Sí, hay un libro de Viktor Frankl que seguro mucha gente conoce, que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Bueno, Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración y él se hizo una pregunta, y es ¿por qué algunas personas sobreviven al campo de concentración y otras no? A otras se rinden muy rápido y otras luchan y acaban sobreviviendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Y él, en este libro, y de hecho esto creó una corriente en el psicoanálisis, concluye que es el tener un sentido en tu vida, ¿no? Lo importante que es tener un sentido en tu vida y cómo cambia lo que decíamos antes, el cómo te sientes, ¿no? Y él decía, ¿no?, ante estas dificultades tan enormes, lo que más te ayuda a superarlas, pues es el haber encontrado un sentido en tu vida. Es una fuerza muy poderosa. Entonces, pues creo que este libro ayuda a abrir esta posibilidad para muchas personas, pues como yo, que tenemos una vista muy científica y que pues hasta ahora quizás intuíamos algo, pero nos declinábamos más por la visión
que ahora explicaríamos lo que es, de materialista de la realidad, ¿no? Y que pues no hay mucho espacio en esta visión para este sentido más allá. Claro. De hecho, creo que voy a aprovechar ya para presentar el tema del libro, ¿no? Que el libro al final es una crítica a la visión filosófica del materialismo. Y para todo el mundo que nos escucha, para ponernos en el mismo marco de referencia, el materialismo es la rama de la filosofía que cree que todo lo que existe en el universo se puede explicar en términos de materia o energía. Todo lo demás que conocemos surgiría de la materia y de la energía y de sus interacciones. Entonces, realmente esto corresponde a una rama de la filosofía que es la metafísica, que intenta explicar la metafísica, qué es la realidad, cómo es la naturaleza de las cosas, cómo es el universo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Y claro, el materialismo al final lo que dice es que el elemento primario de esta naturaleza es la materia. En el caso de lo que sabemos ahora por la física, serían las partículas subatómicas. En cualquier marco, al final necesitamos algo que no pueda ser explicado a través de otra cosa, ¿no? Es decir, si tú dices, vale, yo sé que es una célula, pero ¿una célula de qué está formada? Pues la célula está formada por proteínas, por ciertas moléculas, ¿no? Un núcleo. Y dices, vale, pero ¿estas proteínas de qué están formadas? Y siempre vamos a poder ir a un elemento más bajo, más pequeño, pues están formadas de átomos, los átomos por partículas subatómicas. Pero al final llegamos a un punto en que describimos algo muy pequeñito que no puede ser explicado en función de otra cosa. Por ejemplo, en el caso del materialismo, pues serían estas partículas subatómicas. Ya no hay nada más pequeño que eso, ¿no? Aunque ahora hay teorías de física cuántica, de cuerdas, pero bueno, digamos que al final llegaremos al elemento más pequeño de la materia y todo lo demás se tiene que poder explicar a través de este elemento primario. Entonces, claro, el libro lo que propone es una crítica a este sistema materialista. Según el autor, Kastrup dice que el materialismo es absurdo y que no tiene sentido. Y ahora pues vamos a intentar comentar un poco los puntos que él saca para hacer la crítica. Una de las críticas más grandes que hace Kastrup al materialismo es que considera que toda la élite intelectual científica como que se está posicionando desde el lado del materialismo, cuando al final el materialismo es un ámbito de la filosofía, no de la ciencia. Lo que pasa es que aquí están muy vinculadas, porque al final los experimentos de física cuántica empiezan a hablar un poco de la realidad, ¿no? Pero él pone una analogía que a mí me gusta mucho, que sería como, imaginemos que la vida o la realidad es un videojuego. Una persona puede comprender a la perfección y estudiar las leyes del videojuego. Por ejemplo, si yo aprieto este botón en un juego de ordenador, el personaje salta. Si yo disparo allí, me dan puntos. Si yo entro por esta puerta, ocurre lo siguiente, ¿no? Esto, según Kastrup, sería la ciencia. La ciencia explica cómo hay unos modelos, unas pautas, unas leyes y unos patrones que ocurren. Pero él pone la analogía esta del videojuego en la que un científico que sabe perfectamente cómo funciona el videojuego, sabes todas las normas, pero podría ignorar completamente de qué está hecho este videojuego. Es decir, tú podrías saber ser el mejor jugador del juego que exista en el mundo, pero no tener ni idea de qué está creando este videojuego. Que en este caso podría ser, pues hay una CPU, una memoria RAM, hay una pantalla gráfica que tiene unos píxeles, ¿no? Y todo esto, ignorarlo. Pues según Kastrup, digamos que la ciencia podría explicar este funcionamiento del videojuego, pero ignorar totalmente de qué está hecho este juego, ¿no? Estos elementos que están subyacentes. Y para él esto lo explicaría la filosofía. Entonces hace esta crítica un poco que los científicos entran a veces en un ámbito en el cual no tienen un conocimiento previo, como puede ser la filosofía. Y uno de los puntos más fuertes que utiliza para criticar el materialismo Kastrup sería el difícil problema de la conciencia, que al final lo que nos dice es que nadie ha conseguido explicar, ¿no?, cómo se puede generar consciencia a partir de materia que no es consciente. Sí, yo vi una entrevista que le hacían a Bernardo Kastrup y es muy gracioso porque él usa una metáfora para explicar no solo que nadie lo ha conseguido demostrar, sino que es casi ilógico pensar que la materia puede crear conciencia, ¿no? Y él dice que al final el cerebro es una red de, entre comillas, cables conectados
y que pensar que un órgano con estas características puede crear conciencia es como pensar que una red de tuberías puede crear conciencia. Por muy compleja que tú hagas esta red de tuberías, aunque la hagas cada vez más compleja, no va a haber un momento en el que va a aparecer algo nuevo. Pues él usa en esta entrevista esta analogía para criticar esta visión, ¿no? Para decir que el problema duro de la conciencia no se puede solucionar con una visión materialista del mundo. Y es por esto que él también busca otra visión que pueda explicar esto. Claro, pero a nosotros desde pequeños, porque yo he de decir que cuando empecé a leer este libro era plenamente materialista. Ahora me ha creado el interrogante y de hecho ya cuando expliquemos más adelante qué propone él en vez del materialismo, pues lo hablaremos. Pero sí que es verdad que yo creo que todos nosotros, por nuestro sistema educativo y por nuestra mente también occidental, que es la visión predominante en Occidente, como vemos el materialismo bastante obvio. Es decir, esta mesa está hecha de materia y existe, ¿no? Y está ahí y es como, ¿quién lo va a negar que eso es materia y existe realmente independientemente de mi conciencia sobre ella o no? Es como, veo que es una visión muy arraigada. Y entonces creo que cuesta hacer este tipo de planteamientos en el que podamos ver las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo de la consciencia, Kastrup menciona una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Que al final dice que cuando tú hablas de un sistema complejo, como podría ser, por ejemplo, el cerebro humano o el cuerpo humano, tú tienes que ser capaz de explicar las propiedades de este sistema complejo a partir de las propiedades de sus componentes. Es decir, tienes unos componentes que tienen unas propiedades y juntos hacen un sistema emergente más complejo. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, los granos de arena en la playa, cuando sopla el viento, forman una serie de ondulaciones y unos patrones. Pues tú deberías ser capaz de, a partir de cada grano de arena y sus propiedades y las propiedades del entorno, como el viento, tendrías que ser capaz de explicar por qué se forman estas ondulaciones. Y de hecho, si coges un simulador matemático y introduces como las propiedades de los granos de arena y las propiedades del entorno, reproduces a la perfección estas ondulaciones. Pero en cuanto a la consciencia, si tú pones las propiedades de cada neurona, que está formada a su vez por moléculas, que está formado por partículas subatómicas, ¿no? Si pones todas estas propiedades y las del entorno, nadie ha sido capaz de reproducir una experiencia subjetiva. Nadie es capaz de explicar cómo sientes miedo, cómo sientes un color, ¿no? Cómo la experiencia subjetiva se crea a partir de sus elementos primarios. Sí, y creo que estás tocando un tema muy importante y es que Bernardo Kastrup nos está señalando que no solo a nivel filosófico el materialismo no funciona, sino que a nivel científico también hay indicios que indican que no funciona, ¿no? Entonces la ciencia parece, porque también hay un estudio, ¿no? Dice en el libro de la revista Nature de hace unos años, en el que se demuestra que si el elemento conciencia, es decir, si no hay un observador ante un experimento, en este caso es un experimento de fotones, las propiedades de los fotones cambian, ¿no? Son distintas. Lo que nos está diciendo que la conciencia afecta, al menos en parte, a la materia, ¿ya? De una forma... esto ha sido muy estudiado, esto ya es algo muy aceptado por la ciencia. Entonces, sí, Bernardo no solo está usando recursos de la filosofía, sino también de experimentos científicos. Sí, estos de la física cuántica, de los fotones entrelazados, la verdad es que son... A mí, yo he de admitir que me miro un poco el estudio y me pierdo totalmente, porque obviamente no soy físico ni filósofo, entonces me pierdo aquí, pero al menos yo creo que deberían servir este tipo de experimentos para cuestionarnos cómo son las cosas, ¿no? Para poder abrir la mente a que sean de otra manera. Y sí que es verdad que es muy curioso esto de que cuando es observada un fotón, las propiedades cambian
y como que parece indicar que un fotón no tiene propiedades determinadas hasta que alguien lo observa, lo cual pondría un poco en jaque esta visión materialista de que la materia existe y es la base de la realidad independientemente de la consciencia, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión de una cosa que decía el libro, de otro elemento que utiliza para criticar el materialismo, ¿no? Que dice que en realidad, supongamos que el materialismo es cierto, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, en el fondo no sería real, ¿no? Sería, esto que menciona sería como una copia de la realidad. Cuando habla de que la materia, al final, este armario no es de un color así madera, beige, sino que al final lo que son partículas subatómicas o ondas electromagnéticas incoloras, inoloras, que te llegan y luego ya tu cerebro, a través de pues, tus ojos, tu sistema nervioso, crea una copia. Por lo tanto, si el materialismo es cierto, todo lo que percibimos a nuestro alrededor y todo lo que utilizamos para basar nuestro método científico sería una copia en nuestra cabeza de lo que es la realidad, pero realmente nunca estamos percibiendo esta realidad, ¿no? Sí, creo recordar que él habla de los sentidos, ¿no? Como es imposible crear en tu propia mente algo que sea lo que estás observando. Los sentidos al final reproducen en tu mente lo que estás observando, entonces nunca puedes estar seguro de lo que estás observando por cualquiera de los sentidos es la realidad tal y como es, ¿no? Y de hecho, creo recordar, a lo mejor ahora me dices que no, pero en el budismo no se habla algo sobre como cuán de fiable es lo que percibes por los sentidos, o me lo estoy inventando ahora mismo esto. En el budismo se habla mucho de guardar las puertas de los sentidos, porque hay veces pueden ser distracciones o distorsiones para cultivar una relación contigo mismo o para conocer tu mente de una forma un poco más profunda. Vale, esto es lo que me sonaba. Porque él menciona una cosa que me gustó mucho cuando leí, que dice que, claro, supongamos que nuestro cerebro está haciendo una copia de la realidad filtrada a través de pues, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros órganos sensoriales, ¿no? Una copia que se crea dentro de tu cerebro, no es la realidad, tal cual. Que esto podría ser lo que nos advierte el budismo, ¿no? Que lo que entra por las puertas de los sentidos no nos está indicando la naturaleza de la realidad. Pero él mencionaba que en muchos experimentos de inteligencia artificial se ha comprobado que no siempre representar la realidad tal cual es lo que hace que el sistema funcione mejor. Es decir, él decía, al final, si creemos en el darwinismo, es decir, en el modelo de la teoría de la evolución, ¿por qué ver la realidad tal cual es? O sea, que esta copia mental que nos generamos de lo que hay fuera, que sea fidedigna a lo que estamos viendo, iba a ser lo que mejor nos hace sobrevivir. Porque hay muchos estudios que, por ejemplo, porque vemos a un tigre con colores tan llamativos para nuestro cerebro, pues quizá porque ver a un tigre o a una araña o a un fruto venenoso de estos colores tan vivos nos hacía poder escapar mejor de esos peligros y tener más probabilidades de sobrevivir y transmitir nuestra descendencia, ¿no? Por lo tanto, todo parece apuntar que si el materialismo fuese cierto y lo que observamos a nuestro alrededor, o sea, esa realidad realmente no la vemos tal cual, sino que generamos una copia en nuestra cabeza, que además que esta copia no sería una copia tal cual, sino que sería una copia distorsionada. Por lo tanto, claro, como cimentar todo nuestro conocimiento en un método científico que se basa en lo que observamos, cuando realmente es una copia distorsionada de la realidad, ojo, es lo que dice, ¿no? Que sería si de verdad el mundo fuese materialista o el materialismo fuese real, claro, esto generaría como una especie de conflicto interno, ¿no? Si no nos podemos fiar de lo que vemos, de que eso sea la realidad. Sí, creo que el materialismo, por muchas razones, para mí personalmente, sobre todo las que tienen que ver con la posibilidad de una vida espiritual, no acaban de funcionar, ¿no? Obviamente necesitamos que esté respaldado por indicios empíricos, ¿no? Que en este caso lo están, pero sí, entonces a mí a lo que me lleva a pensar es cuál es la alternativa. Ok, hemos visto que el materialismo no funciona, ¿no? ¿Cuál es la alternativa?
Claro. Y esto es de lo que habla el libro, Esto ¿no? es de lo que habla el libro, de lo que más habla la alternativa. Pero antes de explicar eso, ¿vale? Porque creo que hay una cosa que a lo mejor se está preguntando la gente que nos escucha, que diría, vale, puede que el materialismo no explique el problema de la consciencia, pero sí que es verdad que, por ejemplo, dices, ostras, hay un montón de experimentos, por ejemplo, que si a una persona o sea, si tú modificas la actividad cerebral de una persona, por ejemplo, hay un método científico que es la estimulación transcraneal magnética, ETM se llama, ¿vale? Que es que tú aplicas un campo magnético al cerebro, por lo tanto cambias, digamos, que las conexiones neuronales y afectas a él, ¿no? Podrías decir, vamos a ver, si hay muchos experimentos que tú cuando modificas la actividad cerebral se modifica el estado de consciencia, ¿no? ¿Eso no indicaría que el mundo es materialista? Si modificas... A ver, repite otra vez esto que has dicho. Repito, o sea, si tú modificas la actividad neuronal, modificas la experiencia, la consciencia, digamos. Es decir, por ejemplo, si tú te tomas un fármaco o tú te tomas una droga, lo que estás haciendo es alterar esos procesos neuronales electroquímicos, digamos, las conexiones entre las neuronas. Tú alteras eso y alteras la consciencia. Por ejemplo, cuando te tomas, no sé, LSD o algún tipo de droga, tú, a través de actuar sobre el cerebro, estás modificando la consciencia, ¿no? Entonces esto parece apuntar a un marco materialista. Es decir, que el cerebro es lo que está generando la consciencia, ¿no? Y creo que muchos científicos utilizan este argumento para defender. ¿Qué crees tú que se puede criticar a este argumento? Lo que critica Bernardo a este argumento, bueno, él usa la teoría del filtro, ¿no? Él dice, una posibilidad es que el cerebro no sea el que crea la conciencia, porque ya hemos visto que surgen muchos problemas si pensamos esto, sino que el cerebro actúa como filtro. La conciencia es un elemento más del universo. De hecho, él dice es el elemento principal sobre el que surgen las demás cosas, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Y el cerebro solo actúa como filtro de esta conciencia. Él pone la similitud de una radio, y como una radio capta las ondas, que en este caso sería la conciencia, ¿no? Pues el cerebro actúa de la misma forma, es un filtro de esta conciencia que ya existe. Entonces, de esta forma, si tú alteras el filtro, el cerebro en este caso, con cualquier droga psicodélica, por ejemplo, estás actuando sobre el receptor y por tanto es normal que se altere la conciencia, ¿no? Él habla también de, pues si se estropea la radio o si no funciona bien, podría ser el símil de si te das un golpe en la cabeza que afecta alguna área del cerebro, es normal que la conciencia se vea afectada también. Claro, o sea, él entonces está diciendo, es cierto que hay una correlación entre, digamos, que los procesos electroquímicos del cerebro y nuestra consciencia, pero él justo dice que es al revés de como dicen los científicos, es decir, porque él utiliza la típica falacia de correlación no implica causalidad, es decir, que tú al modificar la actividad electroquímica modifiques la consciencia no implica que la actividad electroquímica sea causa de la consciencia, o sea, es lo que cause la consciencia, sino que podría ser al revés, que la consciencia causa la actividad electroquímica y por lo tanto por eso se ve esta correlación. De hecho, creo recordar que ponía varios ejemplos para respaldar como esta hipótesis del filtro, para respaldar como la visión opuesta, que, por ejemplo, siempre que se reduce el flujo de sangre al cerebro, ¿no? Ponía varios ejemplos, se observa mayor estado de conciencia. Es decir, algunos estudios científicos lo que ven es que cuanto menor es la actividad cerebral, el tipo de experiencia que se tiene es más transpersonal, como una experiencia un poco más global. Transpersonal quiere decir que ya no sientes tanto como que estás tú mismo con tu yo, sino que como si te sintieses algo más grande que tú, ¿no? Y pone el ejemplo de prácticas de asfixia, como que hay gente que hace prácticas de asfixia, de restringirse el flujo al cerebro, y esto les hace tener como experiencias de mayor consciencia. De hecho, hay un
Bueno, no lo voy a decir aquí, que si no la gente lo probará. No, pero hay unos sprays de analgésicos que si los inhalas te restringen el oxígeno que te llega al cerebro, entonces tienes este tipo de experiencias. También pone el ejemplo del síndrome del sabio, del savant, por ejemplo, que hay gente que, lo que tú decías, ha tenido un golpe en la cabeza y de repente tiene capacidades como incrementadas, ¿no? En vez de justo al revés. O los pilotos, cuando se someten a presiones por la gravedad muy altas, también tienen experiencias de estilo transpersonal, ¿no? Sí, estas son experiencias que no se pueden explicar con una visión materialista del cerebro y de la conciencia, ¿no? Se pueden explicar con la hipótesis del cerebro como filtro de la conciencia. ¿Cómo podría ser si la actividad electroquímica de las neuronas es lo que genera la conciencia? ¿Cómo puede ser que cuando se reduzca la actividad electroquímica los sujetos reporten? Al final sí que es verdad que lo reportan, ¿no? No se puede saber a ciencia cierta, pero es la evidencia empírica. Reportan estados de conciencia más elevada. Como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Mucha gente cuando ha estado a punto de morir o incluso que ha estado muerto clínicamente reporta tener experiencias de mayor conciencia. Sí, es muy interesante ver estas experiencias desde este punto de vista, porque para mí cuando yo era materialista, a mi pesar, porque cuando practicas la meditación, tener una visión materialista del mundo es muy limitante. Entonces yo a veces estaba en algún retiro solitario y notaba como la visión materialista de las cosas, es decir, cuando me muera ya está. Muchas veces le quitaba fuerza o le quitaba libertad a mi vida espiritual, a mi creatividad, a mi imaginación. Y voy a poner un ejemplo de esto y es en un retiro yo estaba meditando y surgen estados mentales de mucha amplitud, ¿no? Claro, entras en contacto con un mundo un poco distinto, un mundo más allá de ti mismo. Y esto muchas veces puede ser muy nutritivo para tu espíritu, para tu persona, ¿no? Muy expansivo. Pero si de repente, y esto es lo que me pasaba en el retiro, entra un pensamiento que dice sí, pero todo esto tiene un límite, que es la muerte. Y todo esto que estás experimentando son solo estados de conciencia. No tienen ningún significado más allá de esto. No es que estés conectando con el mundo de otra forma o las demás personas de otra forma. Es simplemente estados del cerebro. Pues la imaginación, esta sensación de conexión se rompe un poco por esta visión materialista del mundo. Mientras que si tú tienes una visión que al final casi todas las culturas del mundo, exceptuando la occidental, han tenido esta visión mucho más espiritual de la vida, ¿no? Pues si tú sostienes esta visión de las cosas un poco más abierta, no tan materialista, hay lugar para una vida mucho más rica, mucho más allá de ti mismo y del proceso de tu cerebro, mucho más allá de me voy a morir y ya está, ¿no? Entonces creo que no puedes ser completamente feliz, y esto es una opinión personal, con una visión materialista del mundo. Es una visión muy fría, es una visión muy limitada y es una visión triste de la vida. Así que me alegro que Bernardo Kastrup haya indagado un poco sobre esta visión y la haya teorizado, porque al final no estamos hablando de teorías demostradas, pero sí que haya dado indicios de que hay otra opción, ¿no? Yo lo he sentido como, por fin, esta intuición que tenía, aunque no me atrevía nunca a aceptarla, porque la ciencia en mi cabeza la contradecía, me ha dado un alivio, un respiro, una libertad que antes no tenía en mi práctica espiritual y en mi visión del mundo, ¿no? Porque al final yo mismo tengo una mente muy científica, pero el budismo también se basa en la experiencia y en la observación. Entonces el propio Dalai Lama decía, si la ciencia demuestra algo, la ciencia va por delante de las creencias, siempre, ¿no? Entonces el budismo es una filosofía, una religión, está un poco entre las dos, que siempre habla de la causa-efecto.
Sí, todo esto para explicar que para mí ha sido un soplo de aire fresco este libro. Cómo me alegro que te haya podido recomendar un libro que te haya hecho sentir así. Entonces, si te parece, Javi, podemos como entrar ya en explicar un poco o tratar de ver si este materialismo no tiene sentido para Bernardo Kastrup, qué propone él o qué alternativa ofrece que sí que tenga sentido, que también esté respaldado por la ciencia frente a este materialismo. Creo que ahora sería buen momento, que ahora que vamos a explicar cuál es la visión alternativa que propone Kastrup, de definir qué es el realismo y el idealismo, para que se entienda. Entonces, el realismo lo que diría es que la materia existe y es independiente de la consciencia, es decir, esta mesa puede existir y ser real independientemente de que exista una consciencia que la perciba. Si toda la consciencia que hay en el universo, todos los seres conscientes desapareciesen, esta mesa seguiría existiendo. Mientras que el idealismo lo que propone es justo lo contrario. En filosofía, el idealismo lo que dice es que la mente y la consciencia lo es todo y que realmente esta mesa no existiría si no hubiese una mente que la experimentase. Es decir, en el realismo la materia genera la consciencia y en el idealismo la consciencia genera toda la experiencia y parte de esa experiencia sería la materia. Es decir, la materia es creada por una mente que la experimenta. Entonces, Kastrup, su teoría está alineada con este modelo filosófico del idealismo, ¿no? Sí, por lo que yo he entendido de la lectura del libro, él defiende que la conciencia es primaria y la materia es secundaria. Es decir, igual que en el materialismo hay un elemento que en el libro lo llaman ontológico, o sea, la ontología explica la realidad del ser, ¿no? Habla sobre lo que somos, qué somos. Pues igual que en el realismo, este elemento principal de qué somos sería materia. La materia es el elemento primario que construye todo lo demás. Y de hecho no hace falta definir este elemento primario porque en cualquier sistema hay algo que no vas a poder definir. Es decir, siguiendo el ejemplo de antes que mencionaba antes, ¿qué es un cuerpo? Pues un cuerpo es un conjunto de órganos. ¿Qué es un órgano? Un conjunto de células. ¿Qué es una célula? Un conjunto de orgánulos, ¿no? Si seguimos así, al final vamos a llegar a un punto que digas, ¿qué es un quark? Pues un conjunto de cuerdas vibrando. ¿Y qué es la cuerda? Vale, pues ya eso no te lo puedo explicar porque es el elemento ontológico primario del materialismo. Hay algo que no voy a poder definir en función de otra cosa. Pues en el idealismo esto sería la consciencia. Es decir, la consciencia no se puede explicar qué es porque es el elemento ontológico primario del idealismo, pero todo lo demás surge de la consciencia y de interacciones de la propia consciencia, ¿no? Esto sería lo que defiende Kastrup. Y también el estudio que mencionabas antes de la revista Nature, ¿no? Los fotones no tienen unas propiedades concretas hasta que no son observados por un ser, o sea, por una consciencia o medidos a través de alguien que hace una medición, ¿no? Entonces, claro, esto parecería apuntar a que si algo no tiene unas propiedades concretas hasta que no hay una consciencia que lo perciba, lo que dice este estudio es como que no podemos afirmar que la materia existe per se si no hay una consciencia que lo perciba. Lo único es que este estudio, aquí entramos en un terreno complicado y que no somos expertos, entonces es un poco complicado, pero claro, al final una buena pregunta a hacerse sería, ¿lo que se observa en experimentos de física cuántica se puede como extrapolar a la realidad más cotidiana o a la física clásica? Esto sería una buena pregunta a hacerse, ¿no? O sea, que se observen estos comportamientos tan extraños a nivel cuántico implican que la realidad también siga estos comportamientos tan extraños. Es una pregunta que dejo en el aire, no creo que tenga una respuesta o que nosotros la podamos dar. Entonces sí que para explicar el modelo idealista de Kastrup, creo que invito a todos los que nos escuchan ahora mismo a apagar durante un momento el escepticismo e intentar decir, vale, vamos a suponer, porque claro, al venir de un contexto puramente materialista es muy complicado entender una visión que choca tanto con cómo hemos visto las cosas, ¿no? Es decir,
Yo siempre he creído que esa mesa está ahí independientemente de que yo esté o que haya alguien consciente que la perciba. Es muy difícil hacer el cambio de paradigma. Entonces, yo creo que invitaría a los que nos escuchen a apagar un poco el escepticismo, escuchar toda la teoría entera, que además se basa mucho en metáforas, porque a veces estos temas tan abstractos y complejos pueden ser difíciles de entender sin metáforas o de explicar con palabras, y que se crean que esto es cierto. Vamos a suponer que el idealismo existe y es cierto. Llegamos al final de la justificación de Kastrup y luego ya quien diga esto no le encuentro ningún sentido, pues que vuelva a encender el escepticismo y siga siendo materialista, pero al menos que den esta oportunidad. ¿Quieres, Javi, empezar un poco a introducir alguna de las metáforas que menciona Kastrup para como que los que nos escuchen puedan empezar a crear este marco mental? Sí, Kastrup en el libro lo que postula es la conciencia es primaria, ¿no? Y él utiliza, para empezar, una metáfora diciendo, imagina que la conciencia, la mente primaria, es un océano. Y en este océano surgen remolinos. Estos remolinos serían cada uno de los seres vivos que tienen conciencia, ¿no? Entonces, sobre esta mente, sobre estos remolinos, surgen experiencias que dentro de la metáfora las identifica como ondas que viajan por este océano y que tocan algunos de los remolinos, ¿no? Y entre estas experiencias está la materia, ¿no? Entonces tenemos un océano, que es la mente, es la conciencia, tenemos unos remolinos, que son los seres vivos, los seres conscientes, y tenemos estas experiencias que puede ser la materia, puede ser cualquier cosa que podamos experimentar a través de la conciencia. Entonces, esta es una de las metáforas que él usa para empezar a explicar la visión del idealismo ontológico. Con esta metáfora podemos ver cómo la mente es primaria, es la que precede a la materia, porque la materia existe en la medida que la conciencia existe. Si no, no existiría. Podemos ver cómo él habla de conciencia como un elemento en el universo, ¿no? Entonces, si observamos esta metáfora, ¿qué implicaciones tiene? Pues una de las implicaciones que puede tener un efecto más directo sobre nosotros es ¿qué pasa cuando alguien muere? Cuando un remolino se deshace. Pues al final este remolino, este ser vivo, este ser consciente, es una pequeña parte de este océano que él habla, ¿no? En la metáfora que solo recibe las experiencias que le llegan y que al final por las propias características del remolino está pues nuestro cerebro que actúa como filtro, como decíamos, ¿no? Sería este remolino, el cerebro crea este remolino. Estás filtrando una parte de la conciencia, pero al morir se deshace este remolino. Entonces vuelves a formar parte de la conciencia más amplia, que es este océano. Entonces, cuando mueres, tu conciencia no acaba, se reúne con la conciencia original, ¿no? Entonces, esto tiene unas connotaciones enormes. Da lugar a la conciencia no acaba después de la muerte. Da lugar a muchas posibilidades, da alas, por así decirlo, a muchas creencias espirituales. Da la posibilidad de que las creencias que ha tenido la humanidad durante muchos años tengan una parte de verdad, que hasta ahora con el materialismo no era posible esto, ¿no? Entonces, para mí, esta teoría, que vuelvo a decirlo porque aún me sigue sorprendiendo, siendo coherente con la ciencia, da este espacio a la espiritualidad, a un sentido más allá de lo material, ¿no? Y esta metáfora pues lo explica muy claramente. No sé si quieres añadir tú algo sobre... A mí algo que me costó bastante de entender, ¿no? Porque hay un momento del libro que te hace hacer un experimento mental, es decir, si de verdad la materia está creada o la experiencia de la materia por la mente. Claro, yo ahora, por ejemplo, cada uno puede hacer el experimento en su casa, ¿no? Como cerrar los ojos y de repente los abrís. Ese armario, esa televisión que estoy viendo, estas estanterías, los libros,
si no existen per se, mi mente está creando. O sea, como ese libro está siendo creado por mi mente. Mi mente está creando la experiencia de que haya un libro. Y claro, y puede resultar un poco extraño para algunos, ¿no? Decir, primero a mí me surgían varias preguntas cuando leía el libro que Bernardo las fue explicando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si ese libro está dentro de mi mente, entre comillas, tú también ves ese libro? También está dentro de tu mente y está en el mismo lugar y todo. Claro, y esto él lo resuelve explicando lo que tú decías, que la mente no es la mente de Jorge o la mente de Javi. Para él la mente es una gran mente que incluye todos los seres conscientes del mundo. Entonces, al final, claro, Jorge o Javi son localizaciones de esta mente, pero digamos que este libro podría ser, como las experiencias son ondas en este océano, pues podría ser una onda que está penetrando ahora mismo tanto en el remolino de Javi como en el remolino de Jorge, ¿no? Y no está penetrando en el remolino de quien esté escuchando ahora el podcast porque no están viendo este libro ahora. Y otra de las preguntas que me surgía, que me incomodaba un poco es, vale, si todos somos parte de una mente colectiva y toda la materia y todo lo que existe en el mundo es parte de una mente colectiva, porque hay cosas que se sienten como que no nos identificamos con ellas. Por ejemplo, yo no me identifico con esa maceta que estoy viendo. Siento como que Jorge es una cosa y la maceta es otra cosa alejada de mí yo. Puedes decir, si todos somos parte de la mente, ¿por qué no lo sentimos como que somos lo mismo? Y aquí Castro ponía un ejemplo que me pareció muy bueno, muy acertado, que es cuando soñamos, por ejemplo. Cada vez que nos vamos a dormir y soñamos, yo puedo tener un sueño y en el sueño existe un Jorge dentro del sueño, ¿no? Como una especie de avatar de Jorge. Y existen otros personajes con los que sueño o incluso objetos con los que interactúo. Y dentro del sueño, el avatar de Jorge dentro del sueño o el Jorge dentro del sueño, yo me identifico con ese Jorge y lo siento separado de los objetos con los que interactúo en un sueño o de las personas que conozco en un sueño. Siento que son otra gente y que no son yo. Sin embargo, en un sueño, todo lo que hay, los objetos, lo que tú sientes como materia dentro del sueño, está dentro de la mente de Jorge. Entonces, claro, Bernardo dice, ¿por qué no iba a ser todo esto una especie de sueño dentro de una mente universal? Y ahí, imaginándomelo, dije, wow, sí puedo llegar a imaginármelo, porque yo en el sueño he experimentado esto y tú al despertar, ¿no? Pues como que todo lo que sentías externo a ti te das cuenta que estaba dentro de tu mente. Y me pareció una muy buena analogía como para poder entender esto. Sí, y me parece muy interesante el hecho de que, ok, cuando piensas un poco sobre esta visión, viene a la mente esto, ¿no? Si las cosas están en mi mente, ¿por qué Jorge y yo estamos viendo lo mismo? Y lo que estamos viendo entonces no es real, me lo creo en mi mente, pero creo que no dice que las cosas no sean reales, sino que esta mente, esta conciencia, podemos llamarla universal, ha creado esta realidad y nosotros somos parte de esta mente universal, solo que somos un trocito pequeño. Y vemos lo que se ha creado dentro de esta mente, porque somos parte de esta mente. Entonces, todos participamos como parte de esta conciencia en la observación y en la modelación. Tenemos un efecto sobre esta realidad que todos percibimos y que para todos es la misma. Sí, me parece muy, muy interesante y coherente. Y de hecho, él habla de si su teoría contradice o no las leyes de la física, y creo que es importante hacer este matiz de que realmente nada de esto invalida las leyes de la física. Es decir, las leyes que se han observado al observar la materia, ¿no? Como las pautas, ¿no? De los objetos del universo, se siguen pudiendo aplicar dentro de un marco idealista. La única diferencia es que la mente generaría esta materia, o sea, la materia sería parte de la mente, pero es real. O sea, esta mesa es real porque la podemos tocar y experimentar, pero no la materia crea la consciencia, que sería lo contrario. Entonces, las leyes de la física realmente siguen aplicándose, serían como unas leyes que hay a las que está sujeta la materia y la energía, que son parte de la experiencia de la mente. La única diferencia sería que estas leyes estarían dentro de la mente. Y de hecho,
en esta metáfora él utiliza algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, para él, ¿qué función tendría el cerebro? Has mencionado que sería como este remolino que localiza la consciencia. Por eso, cuando alteramos el cerebro, se altera la localización de la consciencia, ¿no? Y él ponía como ejemplo los órganos sensoriales, sería como el área alrededor del remolino. Es decir, tus oídos sería como el área alrededor del oído que te permite captar experiencias que llegan a ti, igual que yo puedo captar ahora a lo mejor el pájaro que está pasando por aquí al lado, ¿no? U otros sonidos. Esto que dices es muy interesante y también me gustaría hablar sobre otro tema, y es, claro, nosotros como seres conscientes nos sentimos individuales, no nos sentimos parte de un todo a nivel consciente, ¿no? Y esto es una observación personal, pero muchas veces cuando nos sentimos conectados es cuando realmente nos sentimos felices, ¿no? Y cuando nos sentimos desconectados es cuando no nos sentimos muy felices. Y realmente el objetivo de la espiritualidad, creo en casi todas las tradiciones del mundo, es sentirse más conectado a los demás, ¿no? Y al mundo en general. Entonces creo que esto dice algo de nuestra naturaleza más esencial y nos puede, a nivel intuitivo, acercar a esta idea de Kastrup, de este idealismo ontológico, de esta metáfora de la membrana. Pero profundizando un poco más en la metáfora, intentando traer un poco de claridad, él habla de mente como conciencia. Es decir, no es una mente que piense por sí misma o que tenga una identidad. Simplemente es conciencia, es decir, es la luz que ilumina la experiencia. Es decir, una conciencia es aquello que te hace saber que sabes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas, de seres conscientes, ya existe una identidad, ¿no? Ya existe una personalidad, unas preferencias. Todo esto no es parte de la consciencia, sino que es parte de lo que él llama el ego. Y el ego es una construcción que tú creas pues gracias a tus recuerdos, a la memoria, ¿no? Y esto sí que forma parte del cerebro. Entonces, cuando tú mueres, el ego sí que desaparece, es decir, tus memorias, ¿no? Tu identidad, esto sí que desaparece. Lo que no desaparece, es decir, lo que se unifica con la mente de la que hablábamos, es la conciencia, que no carga con todas estas cosas. Estas cosas sí que se pierden, ¿no? Y por ejemplo, en el budismo es tal y como lo explican. Cuando tú mueres, el ego es lo que muere y lo que sí perdura es la conciencia. Hay una parte del libro, un capítulo que menciona una cosa que a mí me hizo pensar mucho, que decía, y invito ahora a que todo el mundo haga este ejercicio, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Soy mi cuerpo? Y lo primero que se me viene a la cabeza es decir, mi cuerpo no soy, porque podría perder una pierna y seguiría siendo Jorge, podría perder un brazo y seguiría siendo Jorge, no soy mi cuerpo, ¿no? ¿Qué soy entonces? Mis experiencias, mis condicionamientos, mi entorno. Pero realmente todo lo que me rodea ahora es muy distinto a lo que me rodeaba hace 5 años y sin embargo hay una sensación de continuidad, de que había algo inmutable, ¿no? De hecho, probablemente si me voy a cuando era niño, yo ya tenía esta sensación de ser Jorge, de como una especie de presencia que la identifico como inmutable hasta ahora, pero si mirase átomo a átomo, probablemente mi cuerpo no comparte ni un solo átomo de cuando Jorge tenía 5 años. Por lo tanto, esa materia no puedo ser yo, ¿no? Y tampoco puedo ser mis condicionamientos, porque las experiencias, los recuerdos, las memorias del Jorge de 5 años son totalmente distintas a las mías ahora, ¿no? Entonces, como veo una buena pregunta a hacerse es, ¿qué es esto que hay inmutable, que no afecta a la materia, que no afecta a los condicionamientos? Hay algo como más allá, ¿no?
Y me gustaría aquí hacer una distinción, porque creo que no lo hemos mencionado, la diferencia entre un ser consciente y un ser consciente de ser consciente. Es decir, por ejemplo, los animales serían seres conscientes, pero, a ver, no hay manera de saberlo, pero todo parece indicar en que no son conscientes de ser conscientes, que sería lo que nos caracteriza como seres humanos. Es decir, de poder darnos cuenta de nuestra propia conciencia, ¿no? Y experimentar el proceso de pensamiento, por ejemplo. Es decir, todo parece apuntar que un animal siente las experiencias, pero no es capaz de pensar sobre ellas, ¿no? Y sobre su identidad. Y esto me parece curioso. Y de hecho, esto no sabía si explicarlo, ¿no? Lo estábamos hablando antes, porque no sé si va a ser muy complejo, pero Bernardo Kastrup se atreve a utilizar una metáfora para intentar explicar por qué. O sea, porque es una buena pregunta. Si hay una mente con una consciencia general, ¿cómo es posible que se creen lo que tú llamabas egos separados de algo que todo es lo mismo, ¿no? Y él utiliza esta metáfora de el océano. Si nos imaginásemos el que mencionabas antes, que fuese de mercurio, ¿no? Todo el mundo sabe que el mercurio refleja como si fuese un espejo. Es una sustancia que refleja. Repito que todo esto es una metáfora, no quiere decir que la mente lo sea de verdad. Pero si nos imaginásemos este océano como un mar de mercurio que refleja, ¿no? Él explica que se podría formar un cono. Es decir, en vez del remolino, una especie de remolino, pero que forme un cono hacia abajo. Claro, si lo piensas, una experiencia que entra en un cono se reflejaría en las paredes del cono. Y como las paredes del cono están enfrentadas entre sí, una experiencia que penetra en un cono rebotaría recurrentemente, ¿vale? Tantas veces que se amplificaría, ¿no? Y su hipótesis sería que esta consciencia egoica surge a partir de conos en la membrana o en el océano de la mente. Y claro, esta sensación de que todo lo que penetra en ti se rebota muchísimas veces podría crear esta sensación de amplificación de que todo lo que nos ocurre es una historia personal, que es lo más importante en la vida, y como separarnos un poco de otros seres. Y como metáfora me parece interesante, ¿no? Para imaginarnos cómo podría ser que esta mente se ha dividido en egos separados. Sí, porque la conciencia solo experimenta, ¿no? Pero las personas humanas, como tú dices, ¿no? Experimentamos que experimentamos. Y eso no todas las conciencias lo hacen, ¿no? Y una pregunta que dejo en el aire es: ¿esta conciencia universal de la que hablamos es consciente de que es consciente o no? Bernardo Kastrup postula que no, porque tendría, él dice, que doblarse sobre sí misma. Es un misterio. Es un misterio. Sí, de hecho hay muchas cosas que no, ni Bernardo ni nosotros somos capaces de encontrar respuestas, porque creo que son misterios y que no hay manera. Además, hay muchas cosas de las que hablamos que no se pueden comprobar con la ciencia, ¿no? Porque están en otro ámbito. Y sí que algo que me gustaría mencionar es el tema que, por ejemplo, él comparaba, para comparar estos seres egoicos como somos las personas, a diferencia de animales. Claro, él decía que, por ejemplo, una hormiga no sería un cono que se refleja sobre sí mismo porque no tiene esta capacidad de autopercepción, pero que a la vez el no tener el cono la hace como estar más en contacto con la mente global. Y de hecho, si observamos, muchos animales no tienen la capacidad de la consciencia sobre sí mismos, pero sí que parece como que tienen otras habilidades, como una especie de conexión más profunda con otros seres, ¿no? Por ejemplo, las hormigas son capaces de coordinarse o las aves, ¿no? De una manera que las personas no podemos transmitirnos información. Y él mencionaba respecto a esto, que esto conecta un poco con la psicología, el tema del inconsciente colectivo, ¿no? Que esto es algo que Jung hablaba mucho, un gran psicólogo. Y claro, Jung observó muchos experimentos que pacientes, que también conecta con la idea del filtro, pacientes que tenían enfermedades mentales, es decir, digamos que tenían su filtro estropeado, reportaban o dibujaban dibujos muy parecidos, como tenían visiones muy parecidas, ¿no? Y entonces Kastrup especula un poco sobre, ¿y si toda esta gente
realmente está accediendo, no es que tengan alucinaciones que no existan, sino que están accediendo a una parte de la mente que no deberían poder acceder, que a esto lo llama el inconsciente colectivo, algo que nos pertenece a todos, a la mente, y que están accediendo porque su filtro funciona mal. Y claro, siguiendo con la metáfora que estamos, estos serían todas las vibraciones o las ondulaciones del mar de Mercurio que lo recorren, pero que no penetran dentro de estos conos que seríamos nosotros, ¿no? Sino que están en la mente, pero no tenemos acceso a ellos. Si se estropease el filtro, es decir, si cambiase este cono de alguna manera que percibe más parte del océano, sí que podríamos acceder a esto, ¿no? Sí, esto es muy interesante y también me lleva a pensar en los grandes meditadores que pueden acceder a estados de conciencia muy profundos, ¿no? Entonces, al final, cuando tú estás meditando, mucha parte de lo que está pasando es que estás dejando todo el ruido de la mente y estás entrando en una conciencia un poco más profunda. Estás como sumergiéndote en el inconsciente de tu mente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué describen estos grandes meditadores que llegan a estados mentales muy profundos? Justamente describen algo como lo que describe Bernardo. Describen espacio infinito, no hay tiempo y una sensación de bienestar. Es decir, cuando tú dejas atrás, dicen ellos, el ruido del ego, podríamos decir, las tensiones, las preocupaciones, y profundizas en lo que es la esencia de la mente y llegas allí y estás allí, la sensación es placentera, muy placentera. Lo que me hace pensar que esta conciencia puede tener un poco que ver con amor, algunas ideas que se tiene de Dios, no todas, porque hay algunas ideas de Dios que es como un ser que siente y decide, pero hay otras que es una fuerza amorosa, ¿no? Otras experiencias de meditadores es que hay veces que pueden tener, describen cómo han escuchado cosas que no podrían haber escuchado porque estaban a muchos kilómetros de distancia de donde pasó eso, ¿no? O han sabido cosas que no podían saber porque estaban a muchos kilómetros de distancia. Si lo que postula Bernardo es cierto, a través de la meditación es posible que pudieras estar accediendo a la base de este remolino, es decir, a la mente, donde se encuentran todas estas experiencias y donde estás conectado a los demás a través de la conciencia y no a través del espacio. Y podría dar entonces explicación a muchas de estas experiencias espirituales que se han tenido en muchas ocasiones por muchos practicantes de distintas tradiciones. Sí, es muy interesante. Yo a veces he pensado, ¿por qué antes había muchas más experiencias como paranormales que ahora? ¿No? Y siempre he creído que decir, no, claro, como ahora tenemos más ciencia, como que quizás es más fácil encontrar explicaciones a cosas que antes se consideraban paranormales. Y en parte esto es cierto, pero también creo que hay una parte de, como ahora la ciencia parece ser el pensar, o sea, todo lo que diga la ciencia es lo que va a misa, ¿no? Y también creo que nos ha convertido en gente más cerrada, quizá, a interpretaciones que sean difíciles de captar por la ciencia y más que estén en el ámbito de la experiencia empírica, ¿no? Y de la experiencia subjetiva. Entonces, también creo que tenemos un poco este marco materialista nos hace estar mucho más centrados, pues, en nuestros éxitos en el trabajo, en ciertas cosas que nos alejan un poco más de este ámbito experimental y espiritual, de intentar captar o palpar qué es la realidad. Y me encanta algo que dice Kastrup en el libro. O sea, si somos mente, ¿por qué no podemos experimentar la mente? El cómo es la mente, el qué es la mente. Y por un ejemplo que yo ya había escuchado con otros filósofos, bueno, por un par de ejemplos. Uno lo menciona mucho un filósofo de la India que ya no está vivo, que se llama Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti,
que él decía que qué ocurre cuando el observador se mira a sí mismo, es decir, el ojo mira a lo que hay en el ojo, ¿no? Y como que Bernardo Kastrup dice, claro, el ojo no se puede ver a sí mismo. Es decir, si la mente es el sujeto, la mente puede experimentar, pero ¿cómo puede el sujeto? El sujeto puede experimentar el objeto, pero no el sujeto a sí mismo. No sé si me explico muy bien. ¿Cómo puede el ojo mirarse a sí mismo? Entonces, claro, Kastrup dice, la mente no puede experimentarse a sí misma, porque es el propio sujeto de la experiencia. Y hay otro escritor, y no sé si es filósofo, ¿no? Pero escribe sobre filosofía, que se llama Alan Watts, que también está muy vinculado con las religiones orientales, perdón, que habla de que el diente no se puede morder a sí mismo, ¿no? Entonces creo que este es un poco el problema de por qué no podemos experimentar la mente, porque si somos la mente, el experimentador no se puede experimentar a sí mismo. Bueno, Kastrup utiliza una tercera metáfora que en realidad es bastante similar a la del océano de Mercurio, pero que también puede ser interesante para quien le ayude, que se imagina la mente como una membrana, como si fuese de una especie de papel de aluminio que refleja, y como nosotros, las consciencias egoicas, fuésemos protuberancias que surgen. Y al igual, pues las vibraciones que tiene esta membrana serían las experiencias, y ciertas vibraciones podrían penetrar en ciertas protuberancias porque resuenan en las mismas frecuencias, y otras vibraciones no podrían penetrar, igual que, bueno, hay objetos que resuenan en frecuencias y con otras no, ¿no? Y es interesante esta visión de la membrana, porque como él hace un poco la analogía a que, bueno, hay un problema en la física en este último siglo, que es que la física cuántica parece que tiene una comprensión del universo y unas leyes que no concuerdan con la física de la relatividad general. Es como que las ecuaciones que utilizan ambas físicas no son compatibles. Y surgió una teoría que aún no está del todo validada, pero que es la hipótesis que tienen ahora los físicos, que es la teoría M de membrana, en la que explican como que la materia o la realidad estaría hecha por una membrana que vibra en 10 dimensiones. Y esto de 10 dimensiones es muy raro explicarlo, pero se ve que matemáticamente, yo tampoco llego a este nivel de entendimiento, pero que hace falta que tenga 10 dimensiones para que matemáticamente funcionen las ecuaciones, ¿no? Y entonces, claro, esta hipótesis de la membrana de Kastrup podría concordar en parte con esta membrana. La única diferencia sería que la membrana que explican los físicos, que haría referencia a la materia, sería solo una parte de la membrana de la mente, que es más amplia que la materia, porque engloba más cosas. Y bueno, ya a partir de esta membrana, hipótesis de la membrana, se abre un campo inimaginable de posibilidades, que por ejemplo Bernardo habla de cómo podría haber aparecido la mente, ¿no? O sea, cómo hemos llegado hasta donde estamos aquí. ¿Tú te acuerdas de esa parte del libro? Él habla de que al principio solo estaba esta membrana y no habían vibraciones en esta membrana. Por tanto, no habían experiencias, no había nada. Pero que por alguna razón hubo una vibración. Esta membrana, que es una mente, una conciencia, estaba dormida porque no habían experiencias. Y si no hay experiencias no estás sintiendo nada, pero si de repente nunca has sentido nada y es una mente tan grande y de repente, ¡pum!, sientes algo, esto debió crear un mar de vibraciones, ¿no? El ser consciente despertó otras experiencias y empezaron a surgir entonces más y más vibraciones, más y más experiencias. Dice, quizás la sorpresa fue tan grande que eso fue lo que creó el Big Bang, ¿no? Él dice esto. Son hipótesis, estamos hablando de algo que no podemos entender realmente, son solo metáforas, pero es una propuesta que él hace, ¿no? Pero volviendo a la metáfora de la membrana, hay una cosa que a mí me interesa mucho y que realmente él también usa esta metáfora de la membrana para explicarlo, ¿no? Y es lo del libre albedrío. Él dice que el libre albedrío es muy interesante, esta parte muy difícil también de abarcar completamente. Pero
dice que una propiedad de esta mente, de esta conciencia, es el libre albedrío, ¿no? Y que es una propiedad, es inalienable a esta mente. Y por tanto, a todas las partes de esta mente, es decir, a nosotros, los seres conscientes. Entonces, él habla de cómo a través de este libre albedrío, de estas decisiones que podemos tomar, podemos reestructurar nuestro ego o estas perturberancias de las que se habla en la metáfora. Y por tanto, si tú puedes, a través de tus decisiones, cambiar la forma de tu ego, de las perturberancias, también estás cambiando, como decías, Jorge, las frecuencias, las experiencias en las que puedes resonar. Entonces, esto coincide otra vez con lo que dice el budismo, también lo menciona Kastrup. Allí donde pones la atención en esto, te transformas, ¿no? O también la neurociencia habla de la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, él está otra vez dando una parte de evidencia científica de experimentos que se han hecho en neurociencia de, mira, tú a conciencia puedes cambiar tu mente y cómo sientes. Y a la vez, otra vez, nos está abriendo la posibilidad de la espiritualidad de una forma más plena, ¿no? Nuestras decisiones tienen mucho valor y determinan nuestro futuro de una forma muy importante. Lo que creo que es un mensaje muy optimista también, ¿no? Y lleno de sentido, porque otra vez estamos encontrando algo más importante que los simples placeres mundanos, que lo simple material. Estamos encontrando sentido más allá de nosotros mismos. Estamos encontrando realmente una forma de vivir más plena. Sí. ¡Wow! Esto del libre albedrío a mí me lleva... Mira, desde pequeño es una cuestión que me ha preocupado. Me ha hecho pensar mucho, ¿no? Y... A ver, voy a intentar explicar lo que siento yo respecto al libre albedrío. Kastrup dice como que es una propiedad intrínseca de la conciencia, ¿vale? Pero yo tengo aquí una objeción, ¿vale? De hecho, tengo un amigo con el que he tenido esta conversación varias veces y recuerdo que ya desde pequeños hablábamos sobre el libre albedrío, desde muy pequeños. Y él me decía una cosa que me dejó pensando mucho, ¿no? Y él decía... Ahora mismo, por ejemplo, tú en base a qué tomas las decisiones que tomas, ¿no? Y él decía, hay tres cosas. Por un lado que está tu genética, ¿no? Los genes que tienes en parte condicionan por qué tú tomas las acciones que tomas. Y esto no depende de ti, tu genética. En segundo lugar están tus experiencias pasadas, o sea, todas tus memorias y todo lo que te ha ocurrido, ¿vale? Que esto ahora lo trataré, ¿vale? Y ahora voy a ello. Y por otro lado estaría tu entorno actual, o sea, con quién estás tú ahora, qué te está ocurriendo en este segundo, que de lo que depende son de estas memorias, o sea, de lo que había ocurrido antes, ¿no? El instante de ahora viene condicionado por el instante justo anterior. Entonces, claro, si el instante de ahora viene condicionado por tu genética, que no depende de ti, por lo que está ocurriendo ahora, que depende de las experiencias pasadas y de las propias experiencias pasadas y de nada más, no hay nada más que interactúe con eso, nos tendríamos que ir realmente al momento en el que tú naciste. El primer instante de vida, ¿de qué dependía lo primero que hiciste? De tu genética. Y del contexto de ese momento, que ese momento no lo decidiste tú. O sea, cómo estaba tu madre, en qué sala de hospital estabas, lo que te dijeron las primeras palabras. No elegiste nada, ni tu genética ni eso. Y desde ese momento, cada momento, lo único de lo que ha dependido, lo que decides, es del momento anterior. Por lo tanto, decíamos, ostras, el mundo es determinista. Es decir, parece como que no has tenido otro remedio que decidir lo que has decidido y no tienes libre albedrío. Y de pequeño él me decía, esto explica que existe el alma. ¿Por qué? Porque él me decía...
tú sientes que tienes capacidad de tomar tus propias decisiones y sientes que tienes libre albedrío, pero esto parece indicar que esa decisión no depende no depende de ti, por lo tanto tiene que haber algo más allá que sea lo que te hace sentir el libre albedrío, que es el alma. ¿Vale? Voy a intentar no perder a la gente. Esta conversación la hemos ido teniendo como varias veces a lo largo de los años y el otro día, a raíz del libro, volvimos a hablar. Y él me dijo un experimento mental que es muy, muy, muy curioso, ¿vale? Pongamos que ahora te enfrentas a una decisión, tienes que tomar una decisión. Por ejemplo, tienes que decidir si eres infiel o no a tu pareja en un momento determinado, conoces a una persona y te apetece liarte con esa persona y estás en el momento en el que tomas la decisión de si le das un beso o no, ¿no? Lo que mi amigo me decía es, si realmente, digamos que tú tomas la decisión, ¿no?, en base a tu genética, tus valores, todo lo que has vivido, tus experiencias pasadas, y tomas una decisión, por ejemplo, no besas a esa persona. Si repitiésemos el experimento, o sea, si pudiésemos como volver atrás al momento de tomar la decisión 1.000.000 de veces, tú siempre tomarías la misma decisión, porque la genética, el entorno, tus valores serían los mismos. Por lo tanto, repitiendo el experimento 1.000 veces, 1.000.000, siempre decidirías exactamente lo mismo, lo cual parece indicar que todo está determinado, ¿no? Mientras que si existe la posibilidad a que tú hagas algo distinto en cada vez, no podría depender de tu condicionamiento, tus experiencias pasadas, tus valores, porque si sigues eso, siempre decidirías lo mismo. Por lo tanto, la única posibilidad que cabe de que cada vez tomases una decisión distinta es que fuese aleatorio. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta visión, vale, porque han habido experimentos de la neurociencia sobre este tema. De hecho, yo hice un curso con Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica divulgadora que explica este tipo de cosas, y recuerdo que ella explicaba que había un experimento en el que, no me acuerdo exactamente cómo era, pero sí del espíritu del experimento, y es que básicamente ellos ponían a un sujeto para tomar una decisión sobre si iba, por ejemplo, a apretar un botón o el otro, y ellos, midiendo algunas variables que ocurrían en el cerebro, podían saber qué botón iban a apretar, ¿no? Que esto coincide con lo que tú dices. Pero ¿qué pasaba? Que si la persona que era el sujeto en el experimento era un meditador avanzado, habían muchas menos probabilidades de adivinar la decisión que iba a tomar. Es decir, como conclusión en el experimento, se decía, a más conciencia, más difícil es saber qué decisión van a tomar. Lo que tiene mucho sentido, según Kastrup, porque a más conciencia sería menos ego, ¿no? Menos yo, menos, también le llaman modo automático, ¿no?, del cerebro, y más cerca, pues, de esta conciencia universal, más conectado con el mundo, una conciencia más amplia, ¿no? A más has practicado esto, tu libre albedrío es más real, no está tan determinado. Entonces, suena que el libre albedrío puede aumentar o disminuir dependiendo del nivel de conciencia que tenga uno mismo. Claro, pero creo que aquí habría que definir qué es el libre albedrío. O sea, para ti, ¿qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir libre de condicionamientos. Bueno, Kastrup dice que es casi imposible definirlo, es un misterio, porque no sabemos qué es exactamente, porque él habla, ¿no?, en el libro de cómo a veces él intenta ver en qué momento toma una decisión y que él lo intenta ver en sí mismo y no encuentra este momento. Como que no puede atrapar el momento. No puede atrapar el momento, no puede ver qué es lo que causa que él tome una decisión o la otra exactamente, ¿no? Por esto él postula que es una propiedad de la propia conciencia, el libre albedrío. Entonces, yo no me atrevo a entrar en exactamente qué es, pero sí que con estos experimentos a mí me lleva a pensar que Kastrup tiene razón, ¿no? Que es una propiedad de la conciencia, y si esta conciencia está menos presente, quizás la decisión que tomas no es libre albedrío realmente. Es algo más automático, mientras que
cuando tu conciencia es muy amplia, existe un libre albedrío que es muy misterioso. No me atrevo a decir qué es lo que lo mueve, sería ser demasiado atrevido, pero puede haber otras cosas propias de la propia conciencia que lo muevan, más que el interés personal y egoico, que esto sería menos libre albedrío y más parte del ego, ¿no? Claro, aquí creo que puedo añadir algo en que podemos encontrar el punto en común, ¿vale? Entre las dos cosas, a ver qué te parece. O sea, de lo que estaba diciendo antes, ¿no? Como en el experimento claro, la única manera de tú tomar una decisión, digamos, distinta cada vez, como indeterminada, sería que fuese aleatorio. Si hay un elemento aleatorio en cómo tomas las decisiones, cada vez tomarías una decisión, ¿verdad? Por lo tanto, parece que como para tú cada vez tomar una decisión distinta, que sería lo indeterminismo, tendría que entrar la aleatoriedad y a la vez pensar que tú actúas aleatoriamente es como todo lo contrario a actuar libremente, ¿no? Porque actuar aleatoriamente no se siente libre, no se siente un libre albedrío. Entonces, claro, con César, bueno, no había mencionado su nombre, pero bueno, mi amigo es César, con el que hablo esto, con él hablábamos de que a lo mejor hay que reinterpretar el libre albedrío porque realmente parece ser que si tú tomas las decisiones en base a tus valores, a todo lo que hay detrás, siempre acabarías tomando la misma decisión, por lo tanto el mundo está determinado. Pero quizás el rol del libre albedrío no es tanto como lo que impulsa tus decisiones, sino decir, vale, mis decisiones están condicionadas, pero sería como el dominio o el entendimiento de por qué tomas las decisiones que tomas. Es decir, yo sé que por mis valores, por todo lo condicionado, actúo como actúo, pero la capacidad de luego, como tener ownership, ¿cómo sería? Como dominio, sería, como responsabilizarte de las decisiones que tomas. Y quizá aquí podemos conectar con lo que tú decías, que a lo mejor un meditador más experto, una persona más en contacto con esta conciencia, aunque tome las decisiones basadas en cosas que están condicionadas previamente, digamos que a lo mejor actúa más consciente de por qué toma las decisiones que toma y en base a valores más concretos, mientras que a lo mejor una persona poco consciente, poco consciente, actúa con unos condicionamientos un poco más de piloto automático o más esclavos, ¿no? Que no se sienten tanto como dominados por él mismo. O sea, el ejemplo que se me ocurre es que a lo mejor una persona con mucha conciencia decide no sucumbir a algún placer mundano porque sabe que a corto plazo le da una gratificación muy instantánea, pero a largo plazo le hace sentirse mal. Puede ser. En el budismo, al final Bernardo Kastrup habla de budismo y habla de cómo encajan, ¿no? Es su visión del mundo y el budismo. Al principio, cuando no tenemos mucha conciencia, tomamos decisiones por nuestro propio interés, ¿no? Entonces son decisiones pensadas para nuestro propio placer. Pero el objetivo del budismo es ampliar esta conciencia y tener en cuenta a los demás y tener en cuenta al mundo. Al hacer este movimiento, creo que lo que te mueve no es tu propio placer. Son energías un poco más misteriosas. Cuando empiezas a conectar con los demás, puedes llamarle amor, y es amor realmente, pero tu motivación principal deja de ser quizás el interés propio, aunque te incluyes a ti mismo. Tú quieres estar bien, no es que quieras sacrificarte ni nada así, pero en tus decisiones creo que empieza a haber una parte un poco misteriosa, no tan determinada. Entonces, yo no estoy seguro de si pones a una persona delante de una decisión, pues si tiene esta conciencia y están interviniendo en su decisión factores un poco más altruistas, un poco más misteriosos, si realmente siempre va a ser la misma, no lo sé. Y si siempre vas a poderla determinar, que los experimentos dicen que no, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero, perdona, sí. Los experimentos dicen que tú no puedes saber qué va a elegir antes de elegirlo. Que esto querría decir que no la puedes predecir. Exacto. Pero no dicen que si... O
sea, es distinto a decir que si volviese atrás a tomar la misma decisión, no tomaría la misma, ¿no? Son cosas distintas. Que no tengas toda la información suficiente para predecir una decisión no quiere decir que no se pueda determinar. Sí, pero entonces eso nos deja en el misterio. No puedes decir ni si tomaría la decisión, la misma, ni si no la tomaría, porque no lo puedes experimentar. Pero mi pregunta sería, ¿un experimentador, o sea, un meditador experimentado frente a una decisión? Sí. ¿Vale? ¿Por qué iba a decidir algo distinto si volvieses atrás en el tiempo y tuviese que tomar la misma decisión bajo el mismo contexto? Bueno, Bernardo dice que es un misterio. O sea, el libre albedrío por sí mismo es un misterio, entonces tampoco podemos hacer este experimento. Entonces, yo lo dejaría como una pregunta abierta. Está claro que si te estás moviendo en piloto automático o por los intereses del ego se puede predecir. Pero claro, la neurociencia te dice, ok, si estás en esta situación no se puede predecir. Entonces es un misterio. No podemos decir si vas a tomar la misma decisión o si no. Ni qué te mueve a tomar esa decisión, porque al final están analizando tu cerebro y no ven un patrón. Claro, lo que también indica, ok, entonces esa decisión, ¿de dónde viene? Viene de otro lugar, no viene de tu cerebro. Eso te iba a decir, que lo que están mirando en el experimento es solo el cerebro. Y según Kastrup, te estoy haciendo la puñeta un poco, para generar un poco de debate. Según Kastrup, el cerebro no es la consciencia, es una imagen parcial de la consciencia. Por lo tanto, es totalmente entendible que no, o sea, que no es posible saber qué va a hacer una persona, aunque eso ya esté determinado, solo observando el cerebro, porque solo estás observando una parcialidad de todo lo que incluye la consciencia, ¿no? Sí. Entonces, a mí me hace mucho sentido que no puedas predecir. Pero claro, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor una persona más experimentada con la meditación, más consciente, pueda actuar por motivos más altruistas y estar más conectado con el amor. Pero a la vez también veo que, por lo tanto, o sea, siempre tomaría la misma decisión, porque simplemente lo que está cambiando es en qué cosas se basa para tomar la decisión. O sea, a lo mejor alguien con menos consciencia se basa más en sus intereses personales, y una persona más consciente, más empática, más conectada con el universo, tiene en cuenta más cosas, pero veo como que seguiría siempre decidiendo igual, ¿no? El Buda, si tuviese que tomar una decisión, la tomaría desde el amor, pero tomaría la misma. O esto no se puede saber, ¿no? Pero es lo que, si me intento imaginar esa situación, me imaginaría al Buda eligiendo siempre lo mismo. Yo creo que no lo podemos saber. No, desde luego no lo podemos saber, sí. Porque saberlo querría decir que entendemos el libre albedrío, en qué se basa para escoger una cosa o la otra. Y realmente, cuando hablamos de libre albedrío en el sentido no egoico, no sabemos en qué se basa. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿no? Hay muchas veces se hacen... yo he dado algunas charlas sobre budismo y muchas veces te preguntan, pues así para hacerte la puñeta también, ok, si tú tienes mucha compasión, te ponen un problema ético, ¿no? Delante tuyo tienes a dos personas que se están muriendo y puedes salvar a una, ¿no? ¿A quién salvas, no? ¿A A o a B? A veces te ponen, la más típica es la del tren, que va por una vía y va a matar a una persona, pero si realmente tú cambias el rumbo va a matar a más de una persona, y si tú cambias el número, la vía, el tren solo va a matar a una, ¿no? Por tu propia decisión. Si no tomas ninguna decisión, mata más de una, pero si tomas la decisión, solo mata una. Y te ponen estos problemas morales, pero desde el punto de vista del budismo no tienen solución estos problemas, porque tú puedes aplicar la lógica, pero si hablamos de conciencia, hay cosas que no funcionan por lógica. Es decir, realmente en el fondo no importa si aplicas la palanca o no y cambias el rumbo del tren. Lo que importa es tu intención muchas veces. Tú tienes amor en el corazón y tú querrías que se salvaran todos. Y tú vas a intentar que se salven todos, ¿no? Pero no puedes. Entonces ya no va a ser una decisión de la conciencia, del corazón. Ya va a ser una decisión lógica. Entonces estás llevando la decisión a otro mundo, que es el lógico, que es el matemático, pero
pero no es la decisión que tú tomarías o que la conciencia tomaría desde el corazón. Tú lo que quieres realmente es salvarlos a todos, ¿no? Y eso es lo importante. Luego, podrás o no podrás. Y aquí ya entrarán, pues, lo racional, ¿no? Pero la voluntad, la energía que fluía era la de la compasión, ¿sabes? Y no puedes limitar a la compasión. A veces se ve limitada por las circunstancias, pero no es... No sé si me estoy explicando, pero no es equiparable una cosa con la otra. Yo creo que, o sea, te has explicado muy bien y de hecho, o sea, yo todo esto lo he dicho como para desarrollar el tema, pero en el fondo yo he llegado a la conclusión de que reflexionar sobre si está determinado lo que haces o no es útil, porque aunque llegues a la conclusión de que todo está determinado, te posicionaría en un universo muy triste, ¿no? Si no tienes como dominio sobre lo que haces. Y yo he llegado a la conclusión sobre el libre albedrío de que justamente cuanto más desarrollas la consciencia, hay más factores que condicionan cómo tomas las decisiones. Y a pesar de parecer muy contraintuitivo, cuantas más cosas condicionan tu proceso de toma de decisión, la decisión se siente más libre. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un adicto a la heroína y lo único que condiciona lo que haces es que haces lo que haces para conseguir dinero para comprar heroína, tienes muy pocos condicionamientos, solo la heroína. O sea, solo hay esa razón por la que hacer las cosas. Pero a la vez, esa persona, no me he visto nunca la situación, pero se sentirá seguramente muy esclava y con muy poco empoderamiento. Mientras que veo que si eres una persona con la conciencia más abierta, tienes más en cuenta a los demás, te mueves por la compasión, eres empático o empática y ves todo el global, y hay tantos factores que condicionan al final qué decisiones tomas, luego se sienten más libres. O sea, cuando sabes por qué has tomado una decisión y que has podido elegir otras cosas y que había más posibilidades y que te has tenido que fijar en 1000 cosas para decidirla, la sensación de libertad es muy grande. Entonces, a lo mejor este libre albedrío lo podríamos como equiparar a la sensación de libertad que tienes cuando decides, independientemente de que estén determinadas previamente o no, ¿no? Porque esto, a mi modo de ver, da mucha luz a la vida. El sentir que tienes en cuenta muchos factores cada vez que eliges lo que haces, ¿no? Y esto está muy conectada creo que con la visión budista que comentabas de las decisiones. Sí, tomar una decisión de forma, por interés propio, un poco estrecho, se siente muy poco libre, es verdad, ¿no? Se siente como una reacción más que una respuesta, ¿no? En el budismo se habla mucho de esto, se habla del karma, se habla de cómo tus decisiones moldean tu futuro y cómo ciertas decisiones te llevan a ser más consciente. Por ejemplo, el cultivar un corazón compasivo te lleva a ser más consciente porque te pones en la piel de los demás, o la meditación te puede llevar a ser más consciente, o la reflexión, ¿no? Entonces, como todo este tipo de decisiones que conllevan meditación, compasión, sabiduría, te acercan cada vez más a ser más consciente, pero también habla de cómo llega un punto en el que cuando tú eres más consciente, muchas de tus decisiones ya no tienen una referencia propia, sino que... Y habla de misterio, habla de no se puede explicar, que es lo mismo que dice Kastrup con el libre albedrío, no se puede explicar. Pero tus decisiones vienen de otro lado y están más alineadas con el mundo. Y a mí me hace pensar mucho vienen de esta propiedad de la conciencia y es algo, pues cuando hablábamos de cuando un meditador está profundamente en contacto con esta conciencia más unificada, más global, siente mucho placer, ¿no? Es amor. Pues parece como que tus decisiones vienen dadas por esta conciencia un poco. Y esto me hace pensar en Sangharakshita, que es el fundador de una orden budista, era un monje budista. Él hablaba de que como a veces cuando hablaba en algunas charlas, sentía como no era él el que hablaba, sino que había una fuerza que hablaba a través de él, ¿no? Y que cuando pasaba esto, pues sentía
un gran placer, ¿no? Una transmisión muy clara, muy amplia de esta sabiduría budista, ¿no? Entonces es un poco esta sensación de algo más grande que yo está dentro mío. Yo participo y disfruto de esto, pero no soy yo, ¿no? Entonces, tanto el budismo como Kastrup hablan de misterio y a mí me gusta el misterio. Buah, es que me apasiona esto. Tenía ahora en la cabeza como muchas cosas. Yo creo que vamos a ir concluyendo, pero me gustaría, porque ya los que nos escuchen deben estar bastante saturados de información, pero sí que me gustaría hacer 2 o 3 pinceladas finales, ¿vale? Para concluir un poco. Vale, voy allá con algunas cosas, ¿vale? Que estaba pensando. Me ha conectado mucho lo que explicabas también con esta sensación que creo que menciona en el libro, de a veces cuando comprendes algo, pero no desde el intelecto, sino que tienes una experiencia y de repente entiendes algo de manera profunda y tienes la sensación como si ese entendimiento hubiese estado ahí siempre, que estuviese dentro de ti, pero como que se ha desbloqueado de repente, ¿no? Como es misterioso también esto, ¿no? Es como si esto lo hubiese sabido siempre, pero solo ahora apareciese con claridad delante de mí. Y podría también estar vinculado a esto que comentabas tú. Una cosa que me parece muy interesante, creo que estamos en una época en que las religiones están un poco en crisis, ¿no? Las religiones al final, tampoco soy un experto en esto, para nada, pero las religiones han tenido un peso cultural muy fuerte y ha hecho que mucha gente también, amparándose en este ámbito de la ciencia y a medida que la ciencia nos ha ido proporcionando mejores tecnologías y dando respuesta a cosas, que abandonen un poco la religión, ¿no? Y algo que me ha llamado siempre la atención de las religiones es cómo se han podido como separar tanto y escindir tanto en visiones tan, como según la gente religiosa, incompatibles entre ellas. Y leer este libro me ha hecho pensar en decir, es que parece que todo el mundo está hablando de lo mismo, pero se hayan querido empeñar en separarse de distintas formas. Porque, por ejemplo, yo me he criado en un ámbito cristiano, en un colegio cristiano, y realmente si me olvido de la capa superficial y cultural de la religión católica y me centro en el mensaje importante, porque no iba a poder ser esta membrana de consciencia lo que el cristianismo llama Dios. Que creo que antes ha salido un poco esto, ¿no? ¿Por qué no iba a poder ser eso Dios? En muchos textos de la Biblia hablan de que, bueno, ahora no quiero meter la pata, no soy para nada experto en religión cristiana, pero hablan de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo son lo mismo, en que Dios está dentro de nosotros, Dios es parte de todos, ¿no? Y se utilizan muchas metáforas para explicar cosas, porque no iba a poder ser esta consciencia lo que los cristianos llaman Dios, o lo que los musulmanes llaman Alá, ¿no? Este elemento que nos forma a todos nosotros, en el cual lo principal es el amor y la conexión entre todos nosotros. O sea, creo que siguiendo el marco idealista, se reconcilia mucho más la visión entre las distintas religiones y cabe más la interpretación de las distintas religiones. Y si el alma es cada una de las partes de la mente que conforman estos remolinos, ¿no? Es decir, no el cuerpo, sino la subdivisión de la mente. Y me deja esta serie de preguntas en la cabeza. Sí, yo creo que ahora las religiones están en algunas partes del mundo en decadencia y creo que tiene que ver, bueno, creo que las religiones no son o buenas o malas, ¿no? Creo que tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Creo que las religiones, algunas tienen mal nombre porque han existido instituciones que se las han apropiado y han cometido actos terribles en su nombre. Y la otra cosa que creo que les ha dado muy mal nombre son las creencias rígidas, ¿no? Creo que una creencia rígida no puede ser parte de una religión porque crea muchos problemas. Pero sí que creo que lo que tú decías, ¿no? En el fondo las religiones, la esencia es la espiritualidad y creo que si las entiendes bien puedes llegar a esta espiritualidad
sana y que al final todas comparten, casi todas, no todas, y es la compasión, ¿no? La sabiduría, una conciencia más amplia. Al final, la esencia de la espiritualidad es lo que hay en la esencia de todas las religiones y creo que eso es profundamente positivo. Y creo que las teorías de Kastrup, la teoría de Kastrup, sí, da un soporte para todas ellas. La membrana puede ser Dios, si lo entiendes en cierta manera. Obviamente no puede ser un Dios que castiga y que tiene voluntad propia. No es este tipo de Dios. Obviamente por la explicación de Kastrup de la conciencia sería más una fuerza benévola, ¿no? Podría ser esto, si es que la conciencia tiene esta propiedad, que por la meditación puedes concluir que sí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las teorías de Kastrup dan soporte a la espiritualidad y dan espacio a la espiritualidad para que exista. Entonces, para mí esto es increíble. Sí, creo que dentro de la parte positiva de las religiones podría ser que esta pérdida de exploración de razones para vivir, de un significado más profundo, a lo mejor la religión sí que lo daba, aunque también ha aportado otras cosas negativas en muchos contextos. Pero creo que esto sí que es importante rescatarlo, ¿no? De las religiones y de la espiritualidad, de por qué vivimos, ¿no? Incluso los estudios científicos sobre longevidad han demostrado que tener un ikigai, como dicen los japoneses, una razón para vivir, un propósito, un significado, es muy importante para la longevidad y para estar más sanos y vivir mejor. Y nuestro bienestar en general, porque no solo se trata de cuántos años vives, sino de qué calidad tienen esos años. Y sí, perdona, un inciso, esta membrana, hemos hablado de la visión cristiana de Dios, pero en el budismo también se da un nombre a esto y no es Dios. El budismo no tiene dioses, es bodhicitta, le llaman. Es la energía del despertar, ¿no? Sería la traducción del sánscrito. Es esta energía que te transmite la voluntad de querer el bien para ti mismo y para los demás, ¿no? Y hablan de esta energía como que está presente en el universo y probablemente si buscamos otras religiones tendrán otros equivalentes porque al final es una experiencia que han tenido distintos seres humanos en distintas partes del mundo sin estar en contacto entre ellos, lo que también intuitivamente te da la sensación de que, wow, quizás Kastrup está en el buen camino, ¿no? Él mismo dice, no estoy diciendo que los que estoy diciendo sea como son las cosas en realidad, pero sí que creo que este es un camino por el que podemos empezar a caminar y que tiene más lógica que el materialismo y que las cosas encajan mejor, tanto científicamente como a nivel empírico de las personas. Sí, de hecho él propone una hipótesis, lo dice, esto no se puede comprobar, ¿no? Por eso es metafísica, pero como que lo ve un buen camino, como tú decías, para que otros sigan construyendo sobre eso y para cuestionarnos. Y de hecho yo quería como cerrar un poco la entrevista la tertulia, mejor dicho, dejando algunas preguntas en el aire, porque a mí se me han quedado preguntas después del libro, que estas preguntas no vamos a entrar porque sería estarnos aquí otras 2 horas, pero claro, yo me preguntaba a raíz del libro, ¿por qué una mente con libre albedrío iba a decidir, aunque fuese una especie de respuesta, si tiene libre albedrío, ¿por qué crear entidades egoicas separadas que al final lo que genera es que haya conflictos y alejarnos del amor en vez de mantenerse como una membrana sin estas entidades egoicas, una mente completa y junta, ¿no? Porque el ego es lo que genera que hayan guerras, que hayan conflictos, que alejarse del amor, ¿no? Y también me viene a la cabeza, ¿cuál sería el propósito de la existencia si la teoría de Kastrup es cierta? O sea, que quizá el propósito es darnos cuenta de que no somos el ego y somos la membrana, y realmente si solo hubiese una membrana la vida estaría un poco más vacía de propósito porque no habría nada que investigar y es como una especie de misterio. ¿Qué preguntas te dejan a ti en la cabeza? Sí, yo lo que recomiendo mucho es que la gente lea el libro. Nosotros hemos hablado
sobre el libro un poco. También hemos puesto un poco nuestras propias emociones, experiencias, entendimientos aquí. Que lo lean. Kastrup también hace algunas preguntas que dejan en el aire. Es un libro increíble. Y sí, para mí la pregunta que se me ha quedado es muy en la línea de lo que tú dices. Es si nosotros existimos y nuestras decisiones tienen un efecto sobre nuestra forma y sobre lo que sucede en el mundo, ¿hay algún propósito detrás? ¿No? Esta membrana necesita que nosotros existamos para llegar a un propósito más elevado. No lo sé. ¿Hay algún sentido? Porque las tradiciones espirituales, el budismo, habla de que sí, habla de que nosotros nos tenemos que transformar a nosotros mismos y habla de para ayudar también a transformarse a los demás hasta que todos estemos, entre comillas, ¿no?, iluminados. ¿Por qué? ¿Esto lleva a algún sitio distinto? No lo sé. Son preguntas metafísicas, pero lo que creo que es importante es nosotros, nuestra vida, hoy, mañana, ocuparnos de lo que nos podemos ocupar. Está muy bien, creo, debatir de estos temas y me encanta. Lo he disfrutado mucho y creo que te da una base sobre todo este tema para poder tú practicar en tu día a día, pero nosotros llegamos hasta donde llegamos y está bien ocuparse de eso. De hecho, hay algo que me encanta de cómo él cierra el libro, que él utiliza muchas metáforas, ¿no?, para explicar su teoría. Y habla de que la vida en sí mismo podría ser una metáfora, que lo importante no es lo que sucede, sino qué significa lo que sucede, ¿no? ¿Qué misterios, como decías tú antes, qué misterios hay para desentrañar? Cuando soñamos, ¿nos quedamos con la literalidad del sueño? No, normalmente intentamos decir qué significa esto que ha ocurrido en el sueño, pero no es importante lo que ocurre, sino como la implicación o el significado que tiene, ¿no? Y él invita a que vayamos por la vida un poco, no tanto con la literalidad de lo que nos sucede, sino qué me está diciendo la vida con esto, ¿no? ¿Qué significado tiene? Desentrañar ese misterio, ¿no? Puede ser un placer en sí mismo y aportar mucha plenitud y significado. Sí que hay algo que me gustaría decir antes de despedirnos, que es que me encantaría saber y que me escribieseis si os ha gustado este estilo de entrevista, o sea, de entrevista de tertulia, estoy muy acostumbrado a decir entrevista. Si os ha parecido interesante esto de comentar un libro y hacerlo más debate, tertulia entre dos personas, y si hemos conseguido transmitir un poco la idea del libro y de Kastrup, aunque obviamente es muy difícil. En algo, Kastrup es un genio y él ha necesitado 300 páginas y ser un genio para explicarlo bien. Y nosotros no somos tan genios como Kastrup y lo hemos intentado explicar todo un libro en un podcast, lo cual es complicado. Pero bueno, sí que me gustaría saber si se ha entendido bien, si se ha hecho ameno dentro de la dificultad del tema, ¿no? ¿Tú hay algo que quieras decir, Javi, para despedirte? Nosotros no somos genios y somos un poco inocentes, creo. Pero he disfrutado mucho de hablar sobre este tema contigo. Espero que la gente también haya disfrutado de escucharlo. Creo que si esta tertulia ha servido para que haya personas que tengan interés en este libro y se lo lean, yo ya estoy contento. Y sí, gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Javi.